Sean bienvenidos a la clase de Teología Estudiando lo Divino. En la clase de hoy vamos a ver sobre la teología moral fundamental. Vamos a ver qué es la teología moral, qué tiene de relevancia hoy en día en nuestras vidas. Para introducir esto, me gustaría hilarlo un poco con el tema que vimos en la clase anterior y recapitulando. En la clase pasada vimos cómo el politeísmo es básicamente una desviación de la verdad original, de las revelaciones originales. Ahora vamos a abordar la teología moral fundamental, de dónde viene y qué funciones cumple entonces las Sagradas Escrituras o las revelaciones en base a esto. La teología moral tiene dos partes, la parte teológica y la parte de moral. Es importante definirlas porque, por ejemplo, normalmente utilizamos la palabra y el término ética en lugar de la palabra moral. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Pues bueno, la moral son el conjunto de normas y valores que regulan las conductas. Y la ética es la reflexión crítica sobre esas normas morales. Entonces, la ética es la ciencia de reflexión y análisis de la moral. Entonces, la teología moral es el estudio del comportamiento humano a la luz de los textos sagrados, utilizando la razón. ¿Qué es lo que debe entonces de proveer la religión para que nosotros la utilicemos como guía, para que nosotros la utilicemos como guía práctica en nuestras vidas? Número uno, una religión transmite la doctrina, la enseñanza de lo que es verdad. Número dos, nos da códigos y advertencias sobre errores críticos y amonestaciones. En pocas palabras, nos dice, nos advierte sobre lo bueno y lo malo y las consecuencias de lo bueno y lo malo en esta vida y en la siguiente. Número 3, la religión debe de establecernos una corrección, una guía hacia la verdad, hacia el camino recto, una guía práctica para la iluminación y para complacer a Dios. Y número 4, englobando todas las demás, la religión debe transmitirnos sabiduría y pureza para que nosotros podamos ser sabios y puros y así poder llegar a la gracia de Dios, a la complacencia de Dios y que podamos entonces librarnos del mal y estar en paz. Citando, dice, en la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, ¿cómo esto evolucionó en el tiempo a lo que tenemos hoy en día y cuál es la diferencia fundamental entre la moral religiosa basada en la religión y la moral que tenemos aplicada hoy en día? Por definición, lo que tenemos hoy en día es básicamente una moral laica y esto representa varios desafíos. Lo laico quiere decir que es independiente de toda confesión religiosa, según la Real Academia Española. Entonces, es lo que se establece sin referencia divina o sin referencia en los textos sagrados. Por ende, está basado en el consenso humano, utilizando únicamente la razón humana. Ya vimos anteriormente que incluso también la ética es una herramienta para analizar estos códigos, estas diferentes morales. Si bien uno puede utilizar la ética también, o sea, la razón humana, para analizar también así la moral religiosa, principalmente se ha utilizado para comparar estas diferentes morales y también para hacer evolucionar la moral laica, ya que como está basada meramente en la razón, al momento de analizarla, pues
siempre se va mejorando y se va cambiando. ¿Cuál es el problema? Justamente esto, que la moral laica se vuelve entonces subjetiva y cambiante. Depende de los líderes y depende de los gobiernos y de diferentes movimientos sociales y leyes temporales o por épocas que se establecen y que se van imponiendo uno sobre otro y que van entonces cambiando. Entonces, el problema es que la moral se vuelve cambiante. Por ejemplo, este problema no se encuentra en la moral basada en la religión, ya que la moral establecida por reglas y revelaciones divinas no cambia conforme al tiempo, porque esencialmente es la palabra de Dios, son reglas establecidas por el Creador y no está en el gobierno del ser humano, pues el cambiarlas. Si bien podemos analizarlas, no nos correspondería cambiarlas. Sin embargo, la moral laica sí está sujeta a cambios continuos, a códigos sociales que se imponen por medio de razones de ciertas personas, se establecen como verdades universales. Entonces, bien, ¿cómo es que llegamos a este punto de pasar de algo sólido a algo cambiante? Pues es importante también ser críticos al respecto del análisis de lo que pasó realmente. ¿Por qué la moral laica ganó terreno? Pues básicamente por vacíos legales y malos ejemplos, ¿sí?, dados en textos religiosos y mal interpretados, cabe decir, y en parte también por cambios que el mismo ser humano llevó a cabo y los presentó como revelaciones, como textos religiosos. Por ejemplo, en la Biblia hay ejemplos como la guerra de Amalek en Samuel 15:3, que han sido usadas para justificar la violencia. Esto incluso hoy en día en el conflicto que hay con Israel. Casos actuales aplicados por el sionismo se justifican en gran parte por esta revelación de Amalek. Entonces vemos cómo es también la interpretación humana la que puede transgiversar las enseñanzas religiosas. Incluso hay también malos ejemplos humanos, dados como corrupción en religiones institucionalizadas que abrieron la puerta a la filosofía laica. Básicamente, las mismas personas cambiaron y resignificaron y corrompieron las enseñanzas religiosas, a veces con buenas intenciones, a veces con malas intenciones, pero el resultado fue que abrieron la puerta a la filosofía laica y no porque la interpretación y el uso de la herramienta de la ética sobre la moral sea mala, sino porque pasamos de un sistema que no cambia en el tiempo a un sistema que se va imponiendo entre personas. Entonces, la moral divina versus la moral humana es lo que estamos viendo hoy en día. La moral divina es objetiva, eterna y universal. No depende de cambios sociales. Por otro lado, la moral humana no tiene guía divina y produce imposiciones subjetivas y genera conflictos. La cuestión aquí es que básicamente una influye en la otra aunque no se quiera. La moral laica, por más que quiera desligarse de la moral divina, sacó sus principios de la moral divina. Prueba de esto es de que en las constituciones de los países occidentales tenemos referencia a textos sagrados como los 10 mandamientos. Entonces, aunque sea laica, sí bien que se tomaron los principios de moral religiosa como base para las constituciones. Y al mismo tiempo
estamos viendo la influencia de la moral laica cambiando interpretaciones religiosas nuevamente. Entonces vemos por un lado que la interpretación de leyes religiosas en algunas instituciones se vieron transgiversadas con el tiempo y esto creó y abrió la puerta a la moral laica. Y al mismo tiempo, la moral laica y estos cambios sociales que se ven con el cambio de las épocas también aportan a la resignificación y reinterpretación de la moral religiosa. Un ejemplo claro de esto es cómo vemos que, por ejemplo, papas en el pasado condenaban la homosexualidad o la mutilación de órganos y ahora vemos cómo líderes religiosos recientes se muestran a favor de esto. Vemos cómo se va resignificando por la influencia de la moral laica sobre la moral religiosa. Pero como ya vimos, esto pasa y pasó justamente por empezar a resignificarlos en primer lugar, imponiendo el análisis humano sobre las leyes divinas. Un debate fuerte al respecto tiene que ver con, por ejemplo, lo que pasa con la pena de muerte, porque actualmente se ve como algo tabú, algo que es del pasado, sin saber que hoy en día países como Estados Unidos, entre otros, lo siguen ejerciendo. Y aunque, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos puede criticar a países en el Medio Oriente por sus políticas severas, como también la pena de muerte en dados casos, Estados Unidos, como líder occidental, también es de los pocos países que sigue ejerciendo la pena de muerte, también llamada pena capital, en algunos casos y hoy en día, actualmente. Entonces, por eso es un tema que se tiene que seguir tocando y que sigue siendo relevante hoy en día, aunque siga siendo fuerte de tocar. Como base, solamente diré que en todos los tiempos y en todas las épocas que ha estado el ser humano y en los gobiernos del ser humano, se ha utilizado la pena de muerte llamada pena capital como finalidad para ordenar la vida social, hacer justicia y rehabilitar también a los culpables. Hoy se generan debates por la diferencia entre justicia divina y justicia humana y este es uno de los temas más grandes y significativos que se pueden tocar hoy en día y por eso lo utilizo de ejemplo, para que lo utilicemos como reflexión de cómo realmente la ética que analiza la moral y los jueces que han existido a lo largo del tiempo, eruditos, han aplicado estos tipos de morales y que se van entrelazando entre sí. Y ya vimos también cómo vienen fundamentalmente de diferentes escuelas de pensamiento, no evitando así que se mezclen entre sí. Como conclusión, las escrituras sagradas vienen de la verdadera guía. Enseñan doctrina para amonestar y corregir y purificar. La moral verdadera no puede depender de consensos cambiantes, sino de la sabiduría y justicia del Creador, es la conclusión teológica. Próximamente vamos a ver entonces la teología, en el tema de teología fundamental, cómo es que pasó, cómo es que pasaron estos cambios de reinterpretación y de resignificación en la moral basada en las escrituras sagradas. Vamos a ver cómo y demostrar con pruebas evidentes cómo es que el ser humano y ciertos gobiernos han cambiado las leyes imponiéndolas como si fueran divinas cuando fueron consensos humanos. Cómo con el tiempo se fueron promocionando y se fue corrompiendo la doctrina, abriendo la puerta a la laicidad. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo de Teología Estudiando lo Divino. Pongan sus comentarios, estamos para leerlos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.